Vivimos en una sociedad que de una u otra manera sinceramente han querido adorar a un Dios, pero con D minúscula, un Dios a imagen y semejanza no de lo que Él es, sino de lo que a mí me conviene. Y es interesante que se ha creado un Dios en estos tiempos según la imagen, según los deseos, según los placeres, según los intereses y no conforme a lo dice la palabra. Y entonces hoy en día cada quien adopta la palabra a su propio beneficio. Y uno escucha cosas como estas: si Dios es tan bueno, yo no creo que Dios vaya a hacer eso. Si Dios me ama tanto, yo no creo. Y muchos adoptan esa imagen de Dios con un solo propósito: justificar su vida en desobediencia al Señor. Y uno de los retos que tenemos en este año de buscar profundamente a Dios es que la iglesia logre comprender quién es el Señor. ¿Estamos claros hasta acá? Y necesitamos entender esto, que la iglesia logre entender quién realmente es quién, el Señor. Por eso todos tienen una idea de Dios, aunque sea muy escasa a través de la creación, pero conocerlo de manera personal es posible solo cuando Él se revela a través de las Escrituras y a través de su Hijo Jesucristo. Conocerlo como creador es totalmente diferente a conocerlo como Padre. ¿Queda claro? Y nosotros tenemos que entender algo. Hay verdades, y tenemos que comprender esto. Hay verdades acerca de Dios, pero a veces tenemos verdades incompletas. Me explico. Dios es amor. ¿Esa es una verdad o no es una verdad? Lo es, pero ¿es completa o es incompleta? Porque lo que la complementa es ¿qué? Pero también es fuego consumidor. Amén. Otra frase: Dios es mi Padre y como Padre me ama. Esa es una verdad. Pero el complemento de esa frase, ¿cuál es? Pero como me ama, también me disciplina. Y es interesante que muchas veces nos gusta solamente lo bonito de ¿quién? De Dios. Y esto es así de sencillo: o es todo, o es ¿qué? O es nada. Dígale que está al lado suyo: o es todo, o es ¿qué? O es nada. Y es interesante que nos hagamos esta pregunta, ¿no? A veces la iglesia adora, pero nace una pregunta: ¿a quién adora? ¿Al Dios según su deseo o al Dios que dice la Biblia? ¿Me explico? Entonces, ¿por qué razón? Y el tema que quiero compartir en esta mañana es conociendo al Dios que adoramos. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Conociendo al Dios que adoramos. Y es importante que logremos entender. Entonces, cuando entendemos a quienes que adoramos, lo podremos adorar por lo que Él realmente es. Siempre nuestra adoración, quiero que entendamos esto, nuestra adoración estará al nivel de lo que conozcamos a Dios. Usted amará a alguien según lo conozca. ¿Por qué ama usted tanto un hijo? Porque lo ha visto crecer y lo conoce. ¿Por qué ama a su esposo? Porque lo conoce. Pero ¿por qué es difícil amar a alguien? Porque si no lo conozco, no lo voy a poder ¿qué? Amar. Lo mismo pasa con el Señor. En otras palabras, su adoración y mi adoración estará determinada por qué tanto conozco a quién, a Dios. ¿Vamos siendo claros? Y hago una aclaración: adoración no es cantar solamente. Porque a veces pensamos, y yo adoré en el culto y entonces canté los coros que los hermanos cantaron y estuve ahí metido en la presencia del Señor. La adoración, ¿sabe qué es? Va mucho más allá de eso. Es lo que pasa ahorita a las 12 hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana. La manera como usted y yo vivamos fuera del templo, eso es adoración. ¿Estamos siendo claros? Entonces, adoración es solo cantar, no, es mucho más que eso. ¿Cómo estoy viviendo donde nadie me ve? Eso es adoración. Porque centrémoslo de la siguiente manera: la adoración es un estilo ¿de qué? De vida. ¿Vamos claros hasta ahí o no? Ahora, ¿por qué se necesita tener esa claridad y esa comprensión? Y en la carta a los Efesios, para tener una base bíblica para el tema que quiero trabajar en esta mañana, está la oración que el apóstol Pablo hace a favor de la iglesia de Éfeso. Y yo quiero que usted me acompañe allí. Efesios capítulo 1, versículo 15. Cuando llegue ahí, diga amén. ¿Estamos?
Y dice la palabra del Señor: por esta causa, también yo, habiendo oído de qué, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿En qué momento? Todos en el 17. Para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, número 1, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él. Y alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis que cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia de los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, que hizo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Y qué dice la escritura? 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Y en quién? Y en todo. Esta oración está dividida en 3 partes. La primera parte está en el versículo 17, la segunda parte está en el 18 y la tercera parte está en el versículo 19. ¿Cuál es la primera parte de la oración de Pablo en este capítulo? Quiero que usted me ayude, ¿vale? ¿Cuál es la primera petición de Pablo en esta oración? Miren que lo primero que Pablo dice es: oro para que tengan conocimiento. Pero ese conocimiento no es información, es la comprensión. Pero la comprensión de quién. ¿De quién? Y ahí es interesante porque dice: para que tengan, puedan entender y tener conocimiento de lo que es Él. Y ese Él, ¿quién es? Nuestro Padre Celestial. Si hay algo que la iglesia necesita saber, es quién es Dios. Lo segundo que ora Pablo, ¿qué es? Que conozcan cuál es la esperanza. Porque hay algo que el creyente tiene que el mundo no tiene. ¿Qué es? Esperanza. Y lo tercero, ¿qué es? Y que conozcan la supereminente grandeza de su poder. Así que voy a utilizar 3 palabras claves en esta mañana para hacer fácil el ejercicio de memorización. Número 1, persona. Número 2, plan. Y número 3, poder. ¿Cuáles son las 3 palabras que vamos a usar? Persona, número 2, plan y tercero, poder. Ok, para hablar de la persona vamos a mirar a través de la palabra 4 aspectos, decirlo de este modo, y 4 perfecciones exclusivas de Dios. Una de ellas es la gloria de Dios. La segunda que vamos a tocar en esta mañana tiene que ver con la soberanía de Dios. La tercera tiene que ver con la santidad de Dios. Y la cuarta tiene que ver con el amor de Dios. Entonces, dentro de persona, ¿qué vamos a hablar? Número 1. ¿De qué vamos a hablar de la persona? De la gloria de Dios. Número 2, la soberanía de Dios. Número 3, ¿qué dijimos? La soberanía, la santidad y el amor de ¿quién? De Dios. Ok. Cuando vemos la gloria de Dios, tratar de describir la palabra o esta expresión gloria, la Biblia nos deja ver unos claros ejemplos de sucesos que manifestaron la gloria de Dios. Un ejemplo, en el Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí, ¿alguien recuerda ese episodio? Moisés va al monte y junto con Moisés va también ¿quién? El pueblo. Pero de momento pasa algo inusual en el monte, y es que caía algo así como rayos, había temblores y la tierra se estremecía. Cuando el pueblo ve eso, dice: allá en ese monte está Dios. El pueblo efectivamente iba con Moisés, pero al ver eso el pueblo, ¿qué le dijeron a Moisés? Sube tú y nosotros aquí te esperaremos. Y cuando uno dice: ¿y por qué el pueblo dijo eso? Porque estaban contemplando un destello de la gloria de ¿quién? De Dios. En ese monte
la gloria de Dios se manifestó a tal punto que la tierra se estremecía. Un destello de la gloria de Dios la experimentó Ezequiel en el capítulo 1, cuando Ezequiel tiene la visión y el llamado junto al río Quebar, y allí Ezequiel experimenta la gloria de Dios. Isaías en el capítulo 6 del profeta, allí está, tiene una teofanía. ¿Qué es una teofanía? Es una manifestación de la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús se manifiesta y está allí con Isaías. Y cuando viene la gloria de Dios, porque dice la Biblia que dice Isaías, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor, y de momento descendió la gloria de Dios. Y Isaías lo escribe diciendo: y las puertas del templo se estremecieron. Eso fue algo impresionante. Y los quiciales y las puertas temblaban. Y de pronto dice: y voló hacia mí. Y cuando Isaías ve eso, pega un grito diciendo: ¡ay de mí, que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová. Juan en Apocalipsis capítulo 1 dice la Biblia que cuando lo vio, cayó como que. Y todos los hombres que en la Biblia tuvieron un encuentro personal con el Señor, cayeron rendidos y en reverencia ¿a quién? A Él. El apóstol Pablo, camino a Damasco persiguiendo la iglesia, de momento se le aparece el Señor, y cuando vio Pablo ese choque, dice que un destello de luz vio él, y cuando cayó al piso, Pablo dice: ¿qué tienes contra mí, Señor? Y experimentaron un destello de ¿qué? De la gloria de Dios. En el monte de la transfiguración, cuando está Pedro, Juan y Jacobo, van con Jesús al monte, y de un momento a otro el Señor cambia y se les manifiesta ¿en qué? En gloria. Mire, esto es impresionante entenderlo, amados. Una cosa fue el Jesús que Juan vio antes de la cruz, el mismo Jesús que vio crucificado, el mismo resucitado. Pero Juan no había visto al Jesús glorificado. Nosotros tenemos que saber algo: Cristo sufrió, murió, fue sepultado, resucitó. El Juan antes de Apocalipsis, él lo que ve es al Jesús resucitado. Pero ¿cuál vio Juan en Apocalipsis? Al Jesús glorificado. ¿Y cómo lo describe? Su rostro era resplandeciente como el sol, y de su boca salía una espada, dice, y luego dice: y en su pecho tenía un cinto, y luego dice: y sus pies eran como el bronce bruñido. ¿Por qué qué vio Juan? Y yo me imagino que Juan, para tratar de describir, es como cuando usted tiene un sueño, ¿no? Y usted dice: vea, en ese sueño yo vi que era así como el color, algo así como ese color. Juan lo que está diciendo es: lo que yo vi fue tan asombroso que lo único con lo que lo puedo comparar es con esto. Porque intenta ilustrar lo que Juan ha visto. Y ese es el Jesús de gloria que pronto vendrá por su iglesia. Dije que ese es el Señor de gloria que pronto vendrá por su iglesia. Amados, hay una buena noticia: Cristo pronto viene a levantar a su iglesia. Estas cosas como van, esto es el carro echando pitón, y el Señor diciendo: prepárense, porque pronto levantará el Señor a quién, a su iglesia. ¿Qué características tiene esa gloria? Número uno, la gloria de Dios es infinita. ¿Cómo es la gloria de Dios? Infinita, no tiene principio, no tiene fin. La gloria de Dios es autoexistente. Debemos saber esto: Dios no necesita de nada ni de nadie para existir, porque es como Dios, autoexistente. Mire lo que dice Hechos Génesis 1:1, dice que Dios es principio de vida. Hechos 17:24 dice así: Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, y ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por los hombres. 17:5, y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. Pero una tercera característica de esa gloria es su inmutabilidad. ¿Qué significa la palabra inmutabilidad? No cambia. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y esa es una muy buena noticia, porque nosotros, dependiendo de las circunstancias, cambiamos de parecer, ¿sí o no?
Pero Dios, sin importar la circunstancia, cumple lo que ha prometido. Malaquías 3:6 dice: yo el Señor no cambio. Santiago 1:17 dice: todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra de movimiento. Y Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Entonces esa gloria es, número uno, inmutable, autoexistente. Y esa gloria, ¿qué más es? Es infinita. ¿Qué significa entonces esto, amado? Que esa invariabilidad de Dios produce en usted y en mí confianza. ¿Sabe por qué? Porque lo que Él prometió, Él lo cumplirá. Y yo quiero decirle en esta mañana: los planes que Dios trazó para usted siguen vigentes. Dios te quiere usar. Mi pregunta es: ¿usted y yo nos queremos dejar usar por Dios? Porque el plan de Dios está, pero depende de nosotros si queremos o no queremos. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces esa persona, Pablo dice: Señor, que ellos comprendan quién eres tú. Número uno, tú eres un Dios que lleno de gloria y majestad. Número dos, otro aspecto de esa persona, la soberanía de Dios. ¿Qué es soberanía? Se define como el poder, como la facultad que tiene alguien sobre algo, sea lugar o sea territorio o sea personas. Y déjenme ilustrárselo de esta manera. Usted dice: en el patio de mi casa o en la finca hay unas gallinitas por allí. Y hace poco la gallina tuvo unos pollos y esos pollos están pero buenos. Y entonces usted dice: tengo ganas como de hacerme un buen sancocho, ¿sí o no? Le hago una pregunta: ¿a quién le pertenecen esas gallinas? ¿A la mamá gallina o a usted? Les escucho. Si está en su patio y usted les ha dado de comer esos pollos que salieron de esa gallina y crecieron, ¿a quién le pertenecen? ¿A usted o a la gallina? ¿A quién? Yo creo que ninguno de nosotros hacemos esto. Señora gallina, vengo a pedirle permiso para hacer un sancocho en nombre de su hijo. No. ¿Usted qué dice? Ese pechi no sé qué, ese plumi no sé qué, está espero bueno. ¿Y qué va haciendo uno de una vez? Eso me habla de la soberanía. Y yo quiero que entendamos algo aquí. Dios nunca nos pedirá permiso para hacer algo en nuestras vidas. Porque Dios es ¿qué? ¿Usted le pide permiso a la gallina? Porque las gallinas, ¿a quién le pertenecen? Al dueño. ¿Usted a quién le pertenece? O sea que Él hará en su vida conforme Él ¿qué? Y acá hay una muy buena noticia. Nuestros hijos, nuestras familias no se le han salido de las manos al Señor. Entonces no se estresen. Mi hija está, mire cómo está. Dios es soberano y está bajo las manos de ¿quién? Entendamos esto: dentro de la soberanía, Dios gobierna el mundo según su perfecta ¿qué? Voluntad. Vea lo que dice el Salmo 95:6. Lea conmigo: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. ¿Qué reconoce el salmista? Que Él es el Señor. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces Dios como soberano gobierna el mundo. Pero no solamente eso, Dios como soberano gobierna al ser humano. Vea lo que dice Proverbios 21:1. Me gustó este versículo cuando lo encontré. Lea conmigo. Proverbios 21:1 en la Nueva Traducción Viviente, Juli. Dice así: el corazón del rey es como un arroyo dirigido por ¿quién? ¿Y qué más dice? Quien lo guía por donde él quiere. Pero es que ese dictador y ese gobernante, tranquilo, Dios está obrando a través de esa persona de esa manera porque tiene un propósito. Pero ese hombre hace lo que quiere, aparentemente. Pero aquí este texto me está enseñando algo.
que Dios está en control de todas las cosas. ¿Sabe qué mostró la pandemia? Que Dios sigue en control de todas las cosas. Amén. ¿De qué otra manera vemos la soberanía de Dios? A través de la salvación para su pueblo. Romanos 8:29. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Dios qué hizo? Dispuso la salvación. Los sufrimientos de Cristo. Mire, Dios, le pregunto algo. ¿El sufrimiento y padecimiento de Cristo ya estaba dentro del plan soberano de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Lucas 22:42. Vea lo que dice. Padre, dijo Jesús, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, ¿qué dice el Señor? Quiero que se haga tu voluntad y no que. Y yo hago una pregunta. ¿El Padre escuchó o no la oración de Jesús? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí la escuchó o no la escuchó? Les tengo una noticia. Efectivamente la escuchó. Pero independientemente de la oración, primó la voluntad de ¿quién? Y acá tengo que decir algo. Dios escuchará nuestras oraciones, pero nos dará solamente aquello que esté conforme a ¿qué? A su voluntad. Porque si Dios nos diera todo lo que le pedimos, estaríamos como hasta perdidos o muertos. Amén. ¿Cuántos están siendo bendecidos en esta mañana? Pero están bravos, hermano. Otra, la soberanía de Dios se ve aún en el sufrimiento de los cristianos. ¿Sabe usted que los cristianos sufren? Porque uno diría, pero soy cristiano. No, el sufrimiento es para los que no. Pero me llama la atención que aún el sufrimiento es para los que amamos a Dios. Porque para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vea lo que dice Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. Porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. Y lea conmigo esa frase. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y esto entra dentro de la soberanía ¿de quién? De Dios. Y aquí viene algo. Aunque yo no entienda lo que está pasando, Dios sí sabe lo que está haciendo. ¿Se lo repito? Aunque no entendamos las circunstancias, por qué están pasando, Dios sí sabe por qué lo está haciendo. Porque Él es soberano. Frente a esa soberanía, ¿a qué apelamos? A tres atributos que conocemos de Dios. Número uno, la omnipotencia. ¿Qué significa omnipotencia? Dios todo lo puede hacer. Para Dios no hay nada imposible. Génesis 18:14 pregunta, ¿qué hay imposible para Dios? Y Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Número dos, la omnipresencia. ¿Qué significa la omnipresencia? Que Dios está en todo lugar. ¿Sabe qué me ha gustado de la virtualidad? Que está uno en Cumaral y está dirigiendo el culto o está dirigiendo el ayuno y hay hermanos en otra ciudad, pero allá donde están el Espíritu Santo los está ministrando. Ayer estábamos en un tiempo del ayuno muy bonito y el Señor, y una hermana en Bogotá, cuando la saludamos, estaba quebrantada y la presencia de Dios estaba ministrando sobre ella. Y esto nos enseña algo, que no importa dónde estemos, el Espíritu Santo siempre estará en todo lugar. Y esa es la omnipresencia. Y otro atributo de Dios dentro de esa soberanía es la omnisciencia. ¿Qué es la omnisciencia? Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Pero aquí déjeme abrir un paréntesis. Muchos se han últimamente utilizado una frase de cliché que dice, pues Dios conoce mi corazón. Y uno dice, ¿lo hacen porque realmente reconocen que están mal o lo hacen para justificar su desobediencia? Porque hay quienes toman esa frase para justificar. Es que Dios sabe por qué lo hago. Y la pregunta es,
¿realmente entiendes lo que estás diciendo? Porque si lo que quieres hacer es decir eso para justificar tu desobediencia en vez de vivir, entonces no has entendido lo que significa esa expresión. ¿Me explico? Entonces, es que Dios lo sabe, es que Dios lo conoce. No, si Dios lo sabe y lo conoce, me tengo que arrepentir. Tengo que dejar el pecado, tengo que abandonar, porque muchas veces utilizamos esa expresión para justificar nuestra desobediencia. ¿Delante de quién? Del Señor. Pero Él todo lo sabe y todo lo conoce. Primer atributo dentro de esa persona, número 1, la gloria de Él. ¿Queda claro? Número 2, la soberanía. ¿Queda claro qué es la soberanía de Dios? Él pedirá permiso. Cada vez que hable de soberanía, acuérdese de la gallina con los... Acuérdese del sancocho. Número 3, la santidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es santo? Levíticos 11:44, ¿qué dice? Porque yo soy Jehová vuestro Dios, dice el texto, vosotros por lo tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 19:2, dice la palabra así: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque yo soy ¿qué? Santo. Dice yo Jehová vuestro Dios. Josué capítulo 24 versículo 19. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios, ¿qué más? Celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice la palabra así: porque así dijo el alto y el sublime, que habita en ¿dónde? En la eternidad, y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura, la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de ¿quién? De los quebrantados. Al hablar de la santidad, hablamos de esa pureza, hablamos de esa magnitud de lo que Dios es. Pero tenemos que ver que la santidad se manifiesta en el Padre, pero la santidad también se manifiesta ¿en quién? En el Hijo. Y en el libro de Lucas me gustó este versículo, capítulo 1, versículo 35. Mire cómo describen al niño que iban a nacer. ¿Lo lee conmigo, por favor? Respondiendo el ángel, ¿qué le dijo? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser, ¿de qué modo describe a Jesús? Santo, que nacerá, será llamado ¿qué? Marcos 9:2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ¿quién? De ellos. O sea que la santidad es algo. Número 1, la gloria. Número 2, la soberanía. Pero número 3, la santidad. ¿Qué quiere Dios de usted y de mí? ¿Que seamos perfectos? ¿Que seamos hombres y mujeres que santos? ¿Es posible ser santos? Es una dinámica que el Espíritu Santo va haciendo a través de la regeneración en nosotros, y es un proceso que se terminará el día que partamos a la presencia de ¿quién? Del Señor. Ahora hay que entender esto: ser santo es ser apartado, ser exclusivo, ser guardado. ¿Para quién? Para el Señor. Pero me llama mucho la atención lo siguiente, mis amados hermanos: la santidad es algo que Dios demanda de su iglesia, porque Él vendrá por una iglesia como santa, pura, sin mancha y sin arruga. Y una cosa es esto: luchar contra el pecado. ¿Cuántos luchamos aquí contra el pecado? Uy, solo 3, los demás no. ¿Cuántos luchamos contra el pecado? Todos los que estamos aquí. Pero algo muy diferente es vivir en el pecado. ¿Qué es luchar contra el pecado? Es dar la pelea, y a pesar de las tentaciones y a pesar de todo lo que el mundo ofrece y todas estas cosas, tengo al Espíritu Santo y Él me fortalece. Eso es una verdad. Pero otra es justificar y decir: es que soy tan débil, soy tan carnal, soy tan falto de voluntad, que para qué me esfuerzo, mejor decido vivir de esta manera. No, necesitamos vivir como a Dios le
como a Dios le agrada. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso en esta mañana? La santidad de Dios se refleja en su justicia. ¿Qué pasa si Dios hubiera dicho, cuando el hombre pecó, dijo, no muchachos, dejen así? Dios hubiera dejado de ser ¿qué? Santo. Porque Dios, al ser santo, tuvo que ser justo, y al ser justo tuvo que condenar el pecado. ¿Cuál es la sentencia? Porque la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Pero ¿cuál es el regalo de Dios? La vida eterna. Ahora, el que acepta la vida eterna, acepta la salvación, experimentará la justicia y la gracia de Dios. Pero ¿sabe algo? Justamente el que cree en Jesús justamente se salva, pero el que decide desecharlo justamente experimentará la ira de Dios. Juan 3:36, quiero que lo lea conmigo rápidamente. Juan 3:36. Estamos hablando de atributos ¿de quién? De Dios. Estamos creando un panorama más amplio para entender la pregunta, ¿el Dios que qué? Que adoramos. Ok, Juan 3:36, ¿qué dice? El que cree en el Hijo, léalo conmigo, ¿qué tiene? Pero ¿cuál es el problema? Pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá ¿qué? Sino que la ira de Dios está ¿sobre quién? Ahora la pregunta es, ¿por qué alguien se salva y por qué alguien se condena? ¿Por qué alguien se salva y por qué alguien se condena? Según el texto. Ahí está. Es que yo soy tan bueno que Dios no me va a mandar al infierno. Mire, el deseo de Dios no es mandar a la gente al infierno. Si el deseo de Dios hubiese sido ese, desde el principio no manda a Jesús. El deseo de Dios es la salvación ¿de quién? Pero aquí viene el tema. La puerta está abierta. ¿Y qué dice el Señor? Si crees, tienes vida. Pero si te rehusas a creer, experimentarás ¿qué? La ira. Vamos siendo claros hasta acá. Entonces, el regalo de Dios ¿cuál es? Es la salvación, es la vida eterna. Y recuerdo tanto una anécdota de un joven que creció en la congregación de donde nací y empecé a crecer en el Señor. Y este muchacho, se me olvida el nombre, pero él llega a la iglesia en medio de una situación. Y este hombre conoce del Señor, empieza a caminar con el Señor, y con el paso de los días se desanimó y ¡pum! Por allá se apartó del Señor, y a los pocos días tuvo una situación muy difícil, a tal punto que llegó con un brazo partido a la iglesia. Y cuando lo vimos, uy, vea, llegó fulano de tal con su brazo partido, y ahí estuvo un tiempo, se recuperó, siguió y aparentemente iba bien. Pero en un descuido, de esos que a veces solemos tener, el hombre empezó a descuidarse y volvió y se apartó. ¡Pum! Volvió otra vez y sufrió otro accidente. ¿Y sabe qué hizo? Volvió a la iglesia y siguió buscando del Señor, así como los hermanos de Pakistán, los de aquí no. Y entonces buscó del Señor y se consagró y esto y aquello, y anduvo unos días firmes y después ¡pum! Volvió y se descargó el tipo. Esa vez, la última, tuvo otro accidente, curioso eso, y se partió, fue una pierna esa vez. Cuando llegó enmuletado, caminando así el hombre y todo lo demás, y volvió y estuvo otro tiempo. Y después de que pasó el tiempo, ¿sabe qué pasó? Se descarrió de nuevo. Lo triste de la historia es que no hubo una cuarta oportunidad. Los que conocieron de cerca al muchacho dijeron esto: él estaba por allá metido en un lugar y llegaron y a él lo asesinaron en ese lugar. ¿Estuvo la misericordia de Dios sobre él? ¿Él la entendió? Voy a decir esto esta mañana: sobre muchos de nosotros ha estado la misericordia del Señor y no lo hemos entendido. Y hemos pensado que es que hemos sido, pero de buenas, la misericordia del Señor, que ha estado sobre quién, sobre nosotros. Porque yo creo que Dios ama, y siempre he dicho esto y no me cansaré de decirlo: muchas personas han sido guardadas por las oraciones que ustedes han hecho. Aún sus hijos, sus nietos han sido guardados por las oraciones que ustedes han hecho. Amén. ¿Seguimos o paramos? Bueno, está bien. La justicia, dentro de esa santidad, la ira, pero también se ve esa bondad de Dios para con cada uno de nosotros. Pero un cuarto atributo de Dios es su amor.
¿Cuál es ese cuarto atributo? El amor de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? Juan 3:16, ¿qué dice este texto? Porque de tal manera, léalo ahí en la pantalla, ese es, de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vuelvo y repito, ¿cuál es el deseo de Dios para con usted y para conmigo? ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que tengamos ¿qué? No es que Dios me quiere mandar, no, la Biblia me está diciendo que el anhelo de Dios es la vida eterna, pero que usted y yo decidimos si la recibimos o la desechamos. Dice la primera carta de Juan que en esto conocemos el amor de Dios. ¿Qué es? No en que nosotros lo amamos, sino que en que Él nos amó primero. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En esto conocemos el amor de Dios, que aunque estábamos perdidos en la inmunda, el Señor a usted y a mí nos amó. Yo pregunto, ¿de dónde lo sacó el Señor a usted? Dijo José Ordóñez, el Señor se puso guante para sacarnos de allá, y su misericordia ha estado sobre nosotros. Tenemos un Dios que Romanos dice, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separarán de ¿qué? Del amor de Dios. Ahora, hermano Oscar, Dios me ama, no tenga duda de eso. Pero entendamos esto, Dios ama al Dios ama al pecador. Pero ¿qué no ama Dios? Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que condena al pecador? Lo repito, Dios ama al pecador, mas no ama ¿qué? Pero ¿qué es lo que condena al pecador? La práctica ¿de qué? Del pecado. Ahora, frente al amor de Dios es incondicional, es incomparable. Y yo quiero, ahorita que estudiamos el libro de Jueces, uno miraba la historia de Sansón y algo que me tocaba fue esto. El amor de Dios estuvo sobre Sansón siempre, siempre. Pero hubo un momento donde el Señor le dice a Sansón, te sigo amando, pero ya no te puedo usar. ¿Pero por qué, Señor? Ya tú no me obedeces. Te amo, Sansón, pero te quito mi espíritu. Y quiero que entendamos esto, Dios nos ama, pero hay un momento donde Dios dice, ya no más. ¿Estamos claros hasta aquí? Hay un momento que usted en su relación familiar dice, amo, espero, soporto. Pero hay un momento donde usted dice, ¿sabe qué? Ya no más. Y así es Dios, que nos tiene paciencia. Dios es paciente, pero hay un momento donde dice, ya no más. Atributo número 1 que vimos, la gloria de Dios. Atributo número 2. ¿Queda claro la soberanía de Dios? ¿Y qué pasa si Dios tiene un plan conmigo? Así sea lo de Jonás. Dios le monta a la perseguidora y lo saca de Nínive. No sé si me hago entender. ¿Qué le pasó a Jonás? Cogió para Nínive y Dios le dijo, váyase para dónde. Y algo que yo he creído es, a nosotros nos pueden quedar grandes, pero a Dios no. Estos días hablaba con un muchacho y le dije, mire, con usted las cosas son diferentes. Me dijo, ¿por qué? Le dije, porque usted tiene un llamado de cuando era niño. Y aunque usted ha querido hacer esto y esto y esto y aquello, no ha podido. Dijo, sí, me ha pasado. Le dije, ¿sabe por qué? Porque Dios a usted lo tiene escogido. Y si es como Jonás, le levanta el pez para alinearlo. Yo no sé cuántos Jonases hay por allí, en otra iglesia, aquí no, que necesitan que Dios les levante ¿qué? Un pez. ¿Y sabe qué es lo interesante? Que esos Jonases, ¿cuándo oran? No oran cuando están en la crisis. Perdón, no oran antes de la crisis, sino después o cuando están en la crisis. Muy bien, volvamos a nuestro texto central entonces en esta mañana. Efesios capítulo 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces lo primero que él ora, ¿qué es? Haya una comprensión de quién es el Dios que adoramos. Es un Dios santo, es un Dios soberano, es un Dios lleno de gloria, es un Dios majestuoso, es un Dios de amor, es un Dios inmutable, incomparable e inigualable. Lo segundo que Pablo ora es lo siguiente: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis que cuál es
la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pregunta, ¿qué está haciendo Jesús en estos tiempos para la iglesia? Recuerda que Él antes de irse dijo lo siguiente: me voy a ir. ¿A qué? ¿A qué? A preparar morada para que donde yo estoy, ¿qué dijo Jesús? Ustedes también estén. Y no es que la promesa de la venida del Señor la tengamos por tardanza. No, no, no. Lo que pasa es que el Señor ha sido ¿qué? Misericordioso y paciente para que ninguno se pierda. Pero hay algo que usted y yo tenemos que saber, y es que el Señor nos está esperando. Porque este mundo no tiene esperanza. Si este mundo tuviese esperanza, la gente no se estaría suicidando. La gente no estaría buscando satisfacción en el lugar equivocado. ¿Sabe por qué están entrando en esos estados de depresión y aún del suicidio? Porque no tienen esperanza. La iglesia sí tiene ¿qué? Esperanza. Yo he creído esto: el pecado a usted y a mí nos va a entretener, nos va a divertir, pero nunca nos va a saciar. ¿Sabe por qué? Porque si el pecado usted lo saciara, usted no estaría esta mañana aquí. ¿Y por qué dice eso, hermano? Sencillo, porque si el mundo lo satisfajera, usted no buscaba de Jesús. ¿Sabe por qué usted ha buscado de Jesús? Porque el mundo no lo pudo satisfacer. ¿O me equivoco? Y muchos pueden decir: mire, yo hice. Hágalo, pero sepa algo, que nada en este mundo lo puede saciar. O si no, pregúntele a la samaritana: 6 hombres y ninguno la llenó. ¿Cuándo esta mujer fue saciada? Cuando conoció a Jesús. A mí me gusta eso, porque Jesús no le tocó el cuerpo. 6 hombres le tocaron el cuerpo, pero nunca la saciaron. Jesús no tuvo necesidad de tocarle el cuerpo y la hizo feliz. Muchos siguen buscando la felicidad en el lugar que el único que realmente te puede saciar y satisfacer es ¿quién? Es Cristo Jesús. Amén. Entonces la esperanza, Pablo dice, hay una esperanza. Y uno mira a Filipenses capítulo 1 a un Pablo que está encarcelado con un cepo, un palo aquí, sus manos así, sus piernas extendidas hasta donde más daban, y está en esa posición Pablo, y los hermanos Pablo, parecía, uno diría, en esa condición son los que están afuera los que deben alentar al que está preso. Pero me llama la atención que Pablo está preso, está encarcelado, está sufriendo y les dice: hermano, los animo, mi sufrimiento ha sido una bendición porque ustedes han predicado el evangelio. Y uno dice: este tipo estaba loco. No estaba loco, Pablo tenía claridad de la esperanza. A tal punto que en el capítulo 1 de Filipenses, versículo 20 dice esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es. Lo vamos a matar, y dice: la verdad, estoy indeciso. ¿Cómo así? Si ustedes me matan, me hacen un favor. ¿Por qué, Pablo? Porque una de las cosas que más deseo es ver a quién. ¿Cuántos aquí todavía desean ver a Jesús? ¿Cuántos quieren verlo cara a cara? Hoy lo adoramos por la fe, hoy lo adoramos con la esperanza, pero un día lo adoraremos como cara a cara. Y siempre me he hecho esta pregunta: ¿cómo será el primer minuto suyo y mío en el cielo? Cuando Juan, hablando del cielo, dice, Juan, y vuelve al punto, Juan dice: y era calles como de oro, ni siquiera era de oro. O sea, lo que él trata de ilustrar, lo que él asocia y dice: lo que yo conozco es el oro y lo comparo, pero era mucho más grande que eso. Calles de oro, mar de cristal. El Señor está preparando una boda para usted y para mí. El Señor está preparando una morada. Cuando usted está preparando una celebración, ¿qué siente? Usted dice: las bombas, la comida, la música, la bebida, no sé qué. Y usted está ansioso porque quiere que todo salga como perfecto. Yo me imagino a mi Señor Jesús alistando y diciendo: aquí estará la cama donde la morada donde va a dormir Naidú. Aquí está la de Marta, aquí está la de Daniela, aquí está la de el uno, aquí está la del otro. Y el Señor está preparando todo para su llegada y mi llegada. Porque el Señor nos está ¿qué? Diga que está al lado: Jesús te está esperando. Ni gozo produce eso. ¿Cuántos saben que Él nos está esperando? ¿Y está preparando qué? ¿Qué espera Él de nosotros? Como la novia, que nos estemos guardando ¿para quién? Pero hay un lugar que Él está preparando. Amén. Y hay esperanza, hay bendición, habrá recompensa,
habrá galardón, habrán bodas del Cordero. Pero el versículo 19 dice lo siguiente: ¿y cuál? Mire lo tercero que él dice. Primera palabra, persona. Segunda palabra, ¿cuál es el plan? ¿Hay un plan o no hay un plan para usted y para mí? Claro que sí. Hay una esperanza eterna. Lo tercero, versículo 19: ¿y cuál? La supereminente que grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó ¿en quién? En Cristo. Y ese poder, ¿a quién se está refiriendo? Nada más y nada menos que al Espíritu Santo. Porque ese poder fue el que levantó a Cristo. ¿De dónde? Yo me imagino que el diablo, cuando vio a Cristo en la cruz del Calvario, pegó un grito y dijo: lo derroté. Y el infierno hizo fiesta. Pero el as bajo la manga, ¿cuál era? Lo que Satanás, yo no sé si lo sabía o no lo sabía, pero así lo supiera, ya no podía hacer nada. ¿Cuál era el as bajo la manga? La resurrección. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. La muerte de Cristo no fue una derrota, como lo afirmó un cardenal hace algún tiempo atrás. La muerte de Cristo es una victoria. Y si Él resucitó, ¿cuál es la promesa que tenemos? Que usted y yo también resucitaremos. Pero ese poder del Espíritu Santo está hoy. Y me llama la atención, hermana Marta y todos los que están acá. ¿Sabe por qué? Porque Él dice: quiero que comprendan quién es Dios. Pero número dos, quiero que comprendan el futuro, la esperanza. Y la buena noticia de la esperanza es que tenemos un futuro promisorio, un futuro alentador. Pero lo tercero que me llama la atención, ¿sabe qué es? Que Él dice: mientras que llegan allá, en el hoy necesitan ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. Y frente a los desafíos que usted y yo tenemos hoy, ¿a quién necesitamos? Al Espíritu Santo. ¿Y por qué habla del Espíritu Santo? Y la manera como lo describe es la siguiente: ese poder que hizo, resucitó a Cristo. ¿De dónde? De los muertos. Y yo creo algo, que todo lo que está muerto puede volver a la vida por el poder del Espíritu Santo. Porque Lázaro resucitó, la hija de Jairo resucitó, el hijo de la viuda de Naín resucitó. Y el Señor tiene el poder para dar vida aun cuando haya muerte. Y aunque los huesos estén secos, que ya no haya nada que hacer, el Señor puede traer vida en medio de esa situación. Yo creo eso, que Dios puede levantar a un muerto y puede dar vida. Usted dice: mi esposo está espiritualmente muerto. El Espíritu Santo tiene poder para darle vida. Ese hijo está perdido. El Señor tiene poder para dar vida. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué dijo Jesús? No se vayan hasta que venga ¿quién? El Espíritu Santo. Y recibiréis dunamis, dinamita pura, el poder del Espíritu Santo. Y ese poder está ¿sobre quién? Sobre nosotros como iglesia del Señor. Versículo 20: la cual operó en Cristo, resucitándole ¿de dónde? De los muertos. Y no solo le resucitó, ¿qué hizo? Lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Y sobre todo ¿qué? Principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. 22: y sometió todas las cosas ¿bajo qué? Bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? O sea que la iglesia, ¿qué tiene en Cristo? Poder. Mire, a veces nos asombramos y uno dice los héroes, los Avengers, los no sé qué, no sé cuándo, los cómics, todo este tema. Y uno dice, y hay un asombro por ese supuesto poder. Pero el poder que usted y yo tenemos es tan grande que no está sujeto ni a tiempo, ni a lugar, ni a espacio. Porque usted puede estar en Cumaral y hace una oración por alguien que esté en España, allí lo alcanza la oración.
Usted hace una oración aquí y en cualquier lugar del mundo Dios va a responder de manera que sobrenatural. Pero la iglesia, ¿en qué posición ha sido puesta? Esto tenemos que entenderlo. La iglesia no quedó bajo los pies de Satanás. Satanás quedó bajo los pies de ¿quién? Lo repito, la iglesia no está bajo el poder de Satanás. Es Satanás el que está bajo poder de ¿quién? De la iglesia. O sea que la iglesia es muy. ¿Cuántos creen eso? Usted es muy poderoso. ¿Qué pasa cuando usted ora? Ay, hermano, yo me puse a orar y eso se alborotó. Ah, ese es el poder de la oración. Porque si la oración no funcionara, no se alborotaba nada. Pero si se alborotó es porque algo está pasando. Y ahí veremos la gloria de ¿quién? Del Señor. Porque Dios es poderoso. Pero no solamente entender, entonces tenemos que entender algo. Resucitó, le dio posición a la iglesia, pero le dio posesión, autoridad. La iglesia con ese poder tiene autoridad sobre todos los entes espirituales. Llámese demonio, llámese principado, llámese como se llame, la iglesia tiene poder sobre eso. Y alguien dijo esto: Satanás viene a atacar a la iglesia con una navaja y la iglesia teniendo una bazuca. Una de las cosas que Satanás busca es que usted y yo no usemos ese poder. ¿Sabe por qué nos tiene tan embolatados? Porque si usted se alinea, usted es un problema para el infierno. ¿Por qué lo quiere embolatar? O sea, si usted se para y hace vallado y se para en la raya y usted dice: Señor, quiero ver tu mano, quiero verte obrar, Señor, aquí estoy, Dios obrará. Pero si nos distraemos, el diablo hará lo que se le dé que a gana. ¿Sabe que algo me ministraba esta semana el Señor? Muchas personas están tan relajadas que el diablo les está acabando todo y no se dan ni cuenta de lo que está pasando. Por eso necesitamos levantarnos aquí. Pero ¿por qué orar tanto? Orar todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, oración, oración, oración. Y aparte de eso el miércoles oración. Y aparte de eso el viernes en la noche oración. Y el sábado ayuno y oración. Y uno dice: ¿por qué orar tanto? Porque la oración paraliza la obra de Satanás. Pero mientras que no oremos, Satanás entra y acaba lo que él quiere. ¿Cuántos han sentido que Satanás ha hecho lo que ha querido y ha entrado a desbaratar? Necesitamos levantarnos aquí a orar. ¿Hay poder o no hay poder en Cristo? Y cuando usted ora, a usted lo respalda todo el cielo. Somos muy poderosos cuando ¿qué? Cuando oramos. Número 1, para poder entender, conocer al Dios que adoramos, debo entender quién es Él, esa persona. Debo entender que Él tiene un plan, porque el comprender el plan me lleva ¿a qué? A adorar. Y yo siempre he creído esto, que la adoración que tenemos en un culto es un ensayo para cómo será en el cielo. ¿Se imagina usted la orquesta del cielo? ¿Cómo será? Y Juan lo describe y dice: y escuché miles y miles diciendo: digno el Cordero que fue. ¿Cómo sonará un coro de miles de millones? A veces uno ve los partidos de fútbol y en las transmisiones escucha cuando los colombianos en el estadio cantan el himno nacional y uno siente que Iván Paro Grisales me erice. ¿Cómo será en el cielo, hermano? Debe ser algo espectacular. Y lo bonito es que su voz ese día, dice Juan, allá estaba. Allá se escuchó la voz de la hermana Nora, allá se escuchó la voz del hermano Pachito, de la hermana Anita, todos, allá se escuchó esa voz. Pero tercero, podemos conocer al Dios que adoramos y entender que Él nos dio el poder del Espíritu Santo. Bueno, hermano Oscar, ¿y por qué nos quiere hablar de eso? Porque la persona que comprende desarrolla o recibe 6 beneficios que quiero dejarlo rápidamente en esta mañana. Amén. ¿Cuántos son bendecidos? Dice así: número 1, cuando usted comprende quién es Él, cuando usted comprende el plan que Él tiene, cuando usted comprende el poder que Él le ha dado, usted aprende a tener gozo en medio de las dificultades. ¿Qué es lo primero?
Gozo en medio de las dificultades. Porque aquí tenemos que entender algo. ¿Las dificultades van a estar o no van a estar? Sí van a estar. Pero el comprender qué hace en mí me da gozo. Y vuelvo a citar a Pablo en Filipenses 1. Pese a la circunstancia que él estaba viviendo, ¿estaba amargado o estaba gozoso? Y la pregunta es, ¿qué lo tenía gozoso? Que sabía quién era él, conocía la esperanza y lo que Dios había puesto dentro de quién. Yo no puedo decir a partir de este día todas las preocupaciones se van a ir. No, van a estar. Pero independientemente de eso, ¿qué pasa? Que el Señor, entender esto, me da gozo en medio de las dificultades. Porque si la casa está en la roca, hay una buena noticia: vendrán ríos y vendrán vientos. Pero si está en la arena, también. Número 2. ¿Qué produce esa comprensión, el conocerlo? ¿Qué produce? Me lleva a preferirlo y a priorizarlo. ¿Qué es lo segundo? Mire lo que dice Filipenses 3:7. Filipenses 3:7. ¿Qué dice? Dice así la palabra: pero cuantas cosas eran para mí, ¿qué? Las he estimado, ¿de qué modo? Como pérdida. Versículo 8. Dice: y ciertamente aún las estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, y por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo como ¿qué? Como basura. La Nueva Versión Internacional dice como estiércol, a fin de ganar a Cristo. Cuando usted comprende, Pablo, ¿qué está diciendo acá? Cuando Pablo entendió quién era Cristo, y el contexto de esta carta es la posición. Pablo dice: en cuanto a la ley soy fariseo, en cuanto a muchas cosas tenía un estatus, pero Pablo dice: todo eso es nada comparado a lo que Cristo es. Estudiemos, capacitémonos, especialicémonos, hagamos todo lo que tenemos que hacer, pero que el conocimiento no nos enorgullezca, porque el conocimiento humano comparado a Cristo es nada. ¿Me explico? Y eso ve Pablo. Todo lo que es Cristo frente al mundo, frente al estatus, es nada. Por eso una persona que comprende puede preferir y puede renunciar. Mire, una persona nunca entregará, nunca renunciará, nunca se despojará de algo que sabe que tiene que dejar, a menos de que no comprenda quién es Él. Pero cuando uno comprende, está dispuesto a dar lo que todo. Si no, pregúntele a los misioneros: ¿por qué están metidos donde están? Número 3. ¿Qué produce la comprensión? Una vida en consagración a Dios. ¿Una vida en qué? ¿Qué es una vida consagrada? Es una vida apartada. Una vida que en todo lo que hace busca honrar y glorificar ¿a quién? Al Señor. Entonces eso produce, usted se vuelve un creyente más obediente, usted se vuelve un creyente más fiel, usted aprende a cortar con cosas, a renunciar a cosas, y usted decide vivir para agradar ¿a quién? A Dios. Eso produce pero decirle, reitero, decirle a alguien conságrese sin comprensión es pura religión. ¿Por qué? Porque lo que no haga delante de la gente lo hará a espaldas, pero el que comprende sabe que lo vean o no lo vean, sabe lo que tiene que hacer. El religioso solo lo hace cuando lo ven. El que realmente ha comprendido no necesita un policía, porque él entiende y lo hace por obediencia y por amor ¿a quién? Al Señor. ¿Estamos claros? Por eso decir a una iglesia: póngase, quítese, no se ponga, no se quite, no, esa no es nuestra tarea. El Espíritu Santo, por la comprensión, hará en usted y en mí cambios y nos llevará a renunciar a cosas que tenemos que renunciar. Hermano, ¿a qué nivel puedo renunciar? Al nivel que tenga la comprensión. Otra, me lleva a permanecer y a perseverar. Eso lo produce cuando usted comprende. Hebreos capítulo 10 versículo 37. Hebreos 10, 37 y 38. Mire, esta es la antesala al capítulo de los héroes de la fe. Vuelve al 36, porfa. Al 35. Ok, dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. 36. Porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no ¿qué?
¿Cuántos saben que el Señor en muy poquito viene por nosotros, por su iglesia? Dice, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero quiero que lea conmigo ese 39. Pero nosotros, ¿qué dice el texto? No somos de qué, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir, una persona que no tiene esa comprensión abandonará la carrera, pero el que tiene la comprensión, pese a las circunstancias, la termina. Muchos han empezado la carrera, pero pocos han llegado a dónde. Y yo creo que usted y yo seremos parte de ese grupo, que llegaremos hasta dónde, hasta el final. Amén. No la dejaremos a mitad de camino, la terminaremos. Otro beneficio, ¿sabe qué produce la comprensión? Adoración. La adoración solo es posible cuando hay ¿qué? Comprensión. Recuerden algo, llegó aquella mujer, María, estaba Jesús en la casa de su hermano Lázaro, estaban allí reunidos. Cuando Jesús llega, ¿qué hace María? ¿Alguien recuerda? Tomó un perfume. ¿Y qué hizo aquella mujer? Lo derramó delante del Señor. Y Judas, cuando vio eso, dijo: qué adoradora esta mujer. Me desafía a ser un adorador esta mujer. ¿Sabe qué dijo Judas? Qué desperdicio. A tal punto que Judas dice lo siguiente: lo hubiéramos dado a los pobres. Y Juan lo echa al agua, que es el que narra ese suceso, y le dice: y no dijo eso porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ¿qué? Ladrón. ¿Sabe a qué nivel usted puede adorar? Al nivel que lo conozca. Una persona que puede adorar, que ha entendido, que comprende quién es Él, que comprende su plan, que comprende el poder que ha dejado, lo adorará insaciablemente. El que no comprende, toca decirle: alce la mano, baje la mano, párese, siéntese. No. El adorador, él espontáneamente, la adoración fluye de él porque hay una comprensión. Y cierro con esto. La comprensión hace que una persona pueda dar, pero no dar por manipulación, sino en gratitud. Y en este mismo pasaje me llama la atención que esa mujer dio y adoró. En el pasaje, cuando llegaron los pastores a ver al niño, ¿qué hizo? Dice la Biblia que hicieron: dieron. Y yo quiero enseñar algo aquí para cerrar este punto. Cuando usted comprende quién es Él, usted da. Y cuando usted da, reconoce algo. Doy en gratitud, porque entendemos algo. Míreme acá. Esto no depende de lo que yo haga, sino de lo que Él ya hizo. Yo le pregunto, cuando usted está agradecido, ¿qué aprende? A dar. Pero por manipulación, sino por qué, por gratitud. Y he aprendido esto: las personas que les cuesta dar es porque no han entendido, pero el que ha aprendido puede dar sin ningún problema. No sé si me estoy haciendo entender. Y entendiendo esto, mire, cuando usted está agradecido, para ir cerrando, la persona que da demuestra lo siguiente: mi confianza está puesta en Él. Pero la persona que no puede hacerlo dice: mi confianza está en lo que yo tengo. ¿Cuál es la actitud del que aprende a dar cuando viene la crisis? Yo creo algo: al cristiano no le viene, para el creyente no hay escasez ni miseria. Para el creyente hay recesión, porque Dios nunca nos va a dejar llegar a ese estado, usted y mí. Pero entiendo esto: cuando el creyente viene esa recesión, ese momento de crisis, el creyente aprende a ir al lugar correcto. ¿Sabe dónde es? A la presencia del Señor. Y él aprende a decir: Señor, de ti dependo, en ti espero y en ti confío. Porque ese adorador entiende algo: que su provisión viene de quién. Pero el que depende de lo que tiene sale como loco corriendo donde buscar. ¿Te explico? Hay muchas canales de bendición, pero hay una sola fuente.
Dios puede usar un cuervo, Dios puede usar un trabajo, Dios puede usar lo que quiera, pero la fuente de toda bendición, ¿quién es? El Señor. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado eso a usted y a mí en este año y medio, ¿sí o no? Que a pesar de todo, Dios ha seguido siendo ¿qué? Fiel. Por eso la comprensión me lleva a ser una persona como agradecida con Él. El Dios que adoramos es santo. El Dios que adoramos es glorioso, es soberano, es santo, es inigualable. El Dios que adoramos tiene cuidado de nosotros. Y esta mañana quiero que se vaya con esa palabra en su corazón. Dios cuida de nosotros. Dios cuida del ave del campo. Dios cuida de todo lo que hay a nuestro alrededor, pero también cuidará de usted y cuidará de mí. Necesitamos crecer en esa comprensión, amarlo, disfrutarlo y vivir para Él. Y cuando usted aprende eso, amado, serán muchos los milagros que vamos a ver. Porque nuestra fuente no es la empresa, no es el negocio. Nuestra fuente es ¿quién? ¿Qué dijo el salmista en el 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se contesta: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es nuestro guardador. Padre, gracias te damos. Póngase sobre sus pies. Señor, que esta palabra en esta mañana sea encarnada en nuestros corazones. Que no sean las apariencias, que no sea la vanidad. Queremos ser genuinos, Padre. Queremos ser verdaderos. Levante su voz y dígale gracias al Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Padre.